A veces el bien gana y algunos malvados fascistas no consiguen sus objetivos. Por ejemplo, tras llevar la guerra a todo el planeta, muchos países se unieron para detener por fin a Hitler. Actividad número 8. ¿Puedes adivinar cómo murió Hitler? Une los puntos para obtener la respuesta. Esto es absolutamente delirante. Ser fascista está mal. Ay, ¿cómo lo sabes, Mauricio? Porque, no sé si ustedes saben, está la Semana Negra funcionando aquí en Gijón. Y yo llegué a esta ciudad por la Semana Negra cuando publiqué mi primera novela, 1992. Y luego pues, publiqué otra en 94 para que me volvieran a invitar. En 96 ya empecé a venir todos los años y en 99 dije, pues ya me quedo. Pero fui a la Semana Negra y dije, no voy a comprar libros. Me encuentro un amigo que es un gran experto en cómic, por cierto. Hola, ¿cómo estás? Ay, pues ahora me vengo a vivir acá. Ay, pues qué bueno, mira cómo. Y estamos conversando así, de pronto veo y digo, ya voy a tener que comprar un libro muy pequeñito que se llama Ser fascista está mal. Cuaderno de actividades, no es un libro, es un cuaderno de actividades que se llama precisamente Ser fascista está mal. Y uno se pregunta, pues ¿estará mal realmente? Me gusta mucho, no sé por qué está en pesetas, creo que empezó a publicarse antes del año 2000, pero se ha renovado al paso de los años, pero dice advertencia no recomendado para fachas violentos de los que luego vienen a calzarte una hostia. A meterte un chingadazo, traduciendo calzarte una hostia del español al mexicano, o como quieran ustedes decirlo, darte un golpe en colombiano, argentino, el que ustedes quieran, y manden. Bueno, voy a mostrarles algunas cosas. Es un libro de trabajo, para empezar es un libro para colorear, y luego es un libro de trabajo. Lo hizo un tal señor llamado Don Julio, no sé quién sea. Pero empecemos. Ser fascista está mal. Cuaderno de actividades, y ahí colorea los dibujos, y este cuaderno pertenece a, como los niños, pones tu nombre, Mauricito, y ya es tu cuaderno de actividades. Ser fascista está mal. Hitler fue un señor muy malo que causó la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones de personas. Hitler era fascista. Te sonará porque es el malo con bigote que sale en muchas películas y videojuegos. Brillante. Actividad 1. Caracoles. Este francotirador aliado quiere disparar a Hitler, pero está en una fiesta de señores con bigote. ¿Eres capaz de ayudarle a encontrarlo? Los señores con bigote para que tú marques al que es Hitler, para que el francotirador le pueda disparar. Hitler pensaba que era el mejor y que solo su país y su pueblo eran los mejores. Por eso mataba a los que eran diferentes, como los judíos, los gitanos, los homosexuales y los que no pensaban como él. A lo mejor también te hubiera matado a ti. Sí, es muy probable. Bueno, otra actividad 5. De nuevo el francotirador tiene problemas. Puedes ayudarle a encontrar a Francisco Franco entre esta muchedumbre. Y aquí pues, hay que localizar a Francisco Franco para que el francotirador está junto a Palpatine, por si es junto al emperador Palpatine. Bueno, Franco llegó al poder dando un golpe de estado. Eso significa que utilizó el ejército para echar al gobierno elegido por el pueblo español, porque a él no le gustaba. Él quería gobernar porque se creía que era el mejor, como Hitler y Mussolini. La guerra civil que provocó su golpe de estado causó más de 500,000 de muertos. Miren, yo al llegar aquí ya no sabía si esto es en serio, si está dirigido a adultos o realmente está dirigido a niños. Yo soy un enorme admirador de la buena comunicación y soy un enorme crítico de la mala comunicación. Como ustedes saben, siempre he criticado a mi propio partido, al Partido Socialista Obrero Español, por su pésima comunicación. Bueno, me parece tan brillante esto, pero tan increíblemente brillante. Dice, actividad 6, busca las 7 diferencias entre estas dos imágenes de la vida de estos dos vecinos antes y durante la Guerra Civil Española. Antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil. Que la Guerra Civil, eso fue lo que fue, gente la mitad de la gente del pueblo, o algunos de la gente del pueblo contra algunos de
de los otros del pueblo, ¿no? Y los que eran de derecha y muy religiosos y los que eran de izquierda y muy críticos de la religión, de pronto se encontraron disparándose entre ellos y traicionándose entre ellos, ¿no? Esta es la actividad que a mí más me gusta, no sé, igual soy muy malo. Por suerte, a veces el bien gana y algunos malvados fascistas no consiguen sus objetivos. Por ejemplo, tras llevar la guerra a todo el planeta, muchos países se unieron para detener por fin a Hitler, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Actividad número 8. ¿Puedes adivinar cómo murió Hitler? Une los puntos para obtener la respuesta. Y un día me voy a poner a unir los puntitos. No quería yo enseñarles el cuaderno de trabajo, pues ya resuelto, ¿no? Y esto es muy importante. Los grandes dictadores fascistas están muertos. Ahí tiene una foto de Mussolini que tienes que poner de cabeza. Bueno, un dibujo de Mussolini, tienes que poner de cabeza para ver cómo murió. Y también señala que Franco, pues a ese sí nadie lo llevó a la justicia. Los grandes dictadores fascistas están muertos, pero aún hay gente que piensa como ellos. Si alguien es muy nacionalista, si ve en lo diferente a un enemigo, si habla usando conceptos como luchar o defender la patria y no trata con igualdad a hombres y mujeres, esa persona es un fascista. Y pensar que hay teóricos que se pasan años tratando de definir lo que es un fascista, creo que ese párrafo es tan bueno como cualquier otra aproximación teórica que he conocido. Tu vecino puede ser fascista, tu panadera puede ser fascista, tu jefe puede ser fascista, a lo mejor puedes ayudarles a dejar de serlo. Actividad 11, y aquí es donde digo, es raro, estaba en pesetas, como vimos, ¿no? Pero esto ya es muy de 2026, o 2020 por lo menos. Juanito no sabe a quién votar. Puedes ayudarle a descartar entre estos personajes a los que creas que son políticos fascistas. Y solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 políticos fascistas allí y los 7 son el mismo. Eso no significa que deba ser de extrema izquierda. Y aquí ya fue donde me mato. Me cae bien. Ser de extrema izquierda también está mal. Hay muchos dictadores comunistas que han hecho cosas igual de horribles que los fascistas. Por ejemplo, Mao en China, Pol Pot en Camboya y Stalin en la Unión Soviética. Porque aunque era por motivos diferentes, también se creían mejores que el resto y mataban a los que no pensaban como ellos. Ahora ya lo sabes, ser fascista está mal. Ser fascista te convierte en una mala persona a la que nadie quiere. Te hace más feo, más ignorante y frena el avance de la humanidad. También te hace morir solo. Pero no todo está perdido. Puede que sea difícil al principio, pero de ser fascista se sale. Porque un mundo sin fascistas es un mundo mejor. Fin. Y terminamos, esta es la contraportada. Que dice ser fascista está mal. Descubre lo malo que es el fascismo coloreando y jugando. Me pareció genial. Me pareció totalmente delirante, extraño, desusada la aproximación y comunicación enormemente eficaz. Lo único que he encontrado es que el tal Don Julio tiene otros libros. El siguiente que me voy a comprar es este. Desechos históricos 2, gente mierda de la historia y otros que no lo fueron tanto, por Don Julio. Y este ya lo estoy pidiendo a Amazon. Me parece genial. ¿Qué les parece? Ya me podrán contar si les parece bien o mal esta idea de que ser fascista está mal y ponerlo como un cuaderno de actividades.